93.7 Radio. Y la verdad que lo que Dios hizo allá y lo que estoy viendo que Dios está haciendo y levantando en esta generación, la verdad que quedo sorprendido. Y me doy cuenta que lo que viene para esta generación es más fuerte y el golpe que vamos a dar en lo ministerial, en lo eclesiástico en este tiempo, va a causar un impacto y verdad que va a ser un muy fuerte golpe en el mundo, lo que estamos a punto de hacer, los que estamos en la iglesia y los que somos parte de esta generación. Y Dios me habló mucho acerca de esta generación y me abrió los ojos al ver esta generación y yo quería preguntarte, Luis, ¿tú qué piensas, qué sientes, qué te ha mostrado Dios acerca de esta generación, de tu generación? Bueno, yo considero, y lo hemos estado platicando, que es una generación que necesita ver ese avivamiento, ese cumplimiento del que tanto nos han hablado. Claro. Hemos estado viendo que siempre nos habla del avivamiento de hace mucho tiempo, el avivamiento de hace años, que mi pastora me habla del avivamiento que vivió, que otros pastores nos hablan de ese avivamiento y esta generación necesita conocer el avivamiento de ahora. Del hoy. Pero creo que hay algo que tú comentabas hace rato y me gustaría que nos hablaras un poco de eso, es sobre cuando hablamos de generación, ¿qué se te viene primero a la mente? Sí, muchas veces al mencionar generación calificamos esa generación como la juventud de nuestros tiempos. Y siempre nos montamos al versículo que está en Joel 2:28, ¿no? Que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y siempre nos catapultamos o nos montamos a este versículo. Y siempre que nos hablan de esta generación, pensamos en que Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne y pensamos en esta generación, en la juventud. Y simplemente nos quedamos ahí, ¿no? Nos estacionamos en eso, pero nunca nos damos cuenta que esa solamente es la primer parte del versículo, porque también le sigue otra parte y le dice: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. No solamente te está hablando de una generación dentro de la juventud, te está hablando de una generación a raíz o te está hablando de una generación que está parada en esta temporada. Te está hablando de la gente que hoy en día está viva y está de pie dentro de la iglesia, tanto como para los jóvenes como también para la gente adulta. Y cuando te dice vuestros ancianos soñarán sueños, te está diciendo que los adultos de este tiempo, cuando habla de ancianos, no está hablando de gente viejita, ¿no? Muchos dicen, los ancianos, la gente que ya tiene canas, que ya camina con bastón. No, está hablando de la gente que tiene una madurez dentro del evangelio. Y pareciera que cuando nos dicen eso, porque realmente, pastores, es que tu generación tiene que provocar. Sí. Queriéndonos dar a entender que su propósito aquí en la tierra ya pasé, ya hice mi trabajo, ahora va el tuyo. Te toca el tuyo. Este versículo, este capítulo nos habla de que tanto jóvenes como adultos se tienen que complementar para un mismo propósito. Claro. Y habla de, como te digo, de los ancianos, de la gente madura. Y muchas veces en nuestro caminar, en nuestro madurar en Cristo, se nos empiezan a apagar los sueños que teníamos. Y Dios le dice: hey, no solamente voy a derramar mi espíritu sobre vuestros hijos y los voy a levantar, también en ustedes voy a volver a levantar aquellos sueños que en un momento quedaron estancados, que en un momento quedaron arrumbados, o que en un momento, por darle tu prioridad a que tus hijos salieran adelante, tú agarraste tu sueño y lo fuiste a guardar. Y yo voy a volver a hacer que esos sueños regresen, que esos sueños empiecen una vez más a surgir. Y yo creo que esta generación no está hablando solamente de nosotros como jóvenes, pero también de los que están al frente de nosotros, de los que nos trajeron y nos estacionaron aquí, que Dios va a volver a levantar esta generación, tanto jóvenes como adultos. Así es, y fíjate que eso lo hemos visto siempre, ¿no? Hablamos de generación y lo primero que se nos viene a la mente, jóvenes.
jóvenes y nos pasan esa responsabilidad, ¿no? Es que los jóvenes se tienen que levantar y sí, eso es lo que tratamos, pero con la ayuda de los consejos. Claro, exacto. De los viejos, como dice la Biblia. Exacto. Necesitamos conocer también el plan y la visión que Dios le depositó a la generación pasada para nosotros seguir con ese mismo plan. Exacto, exacto. Por eso cuando David dice que él está a punto de entregar el reino y casi a los finales del reino de David, él quiere levantarle casa a Jehová. Y dice la Biblia que Jehová le dice, no, tú no puedes levantarla porque has derramado sangre. Pero nunca dejó Dios fuera a David de lo que iba a acontecer en el futuro con su hijo. Nunca lo dejó fuera. Simplemente le dijo, a ti no te toca, pero a tu hijo sí. Y pareciera muchas veces decimos, ok, pues a mí no me tocó, a mis hijos sí, entonces yo me hago un lado, mis sueños yo los menguo para que los sueños de mis hijos crezcan. Y muchas veces ahí es donde cometemos el error, porque Dios nunca hizo a un lado a David. Simplemente le dijo, ese sueño que tú tienes a ti no te toca, pero le va a tocar a tu hijo. Y dice la Biblia, como lo que tú hablabas, que tiene que ser un complemento la generación pasada con la de hoy para trabajar juntos. Y dice que David, cuando le dice a Salomón, prepárate porque Dios te va a poner como rey y tú vas a levantarle casa. Y dice la Biblia que David agarró los planos y el diseño que Dios le había entregado a él para el templo y se los dio a su hijo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que la generación pasada Dios no la sacó del plan y del propósito. Simplemente que ellos no van a llevar la obra que se va a edificar, pero sí van a estar detrás mandando qué se debe de hacer, cómo se debe de hacer. Dios le dio un diseño, le dio un propósito, le dio unos planos a la generación pasada y su trabajo es pasarla a nosotros para que nosotros la llevemos a cabo. Pero nunca Dios saca a la generación pasada de sus planes, sino que van trabajando juntos. Así es, y romper con esas divisiones que lamentablemente a veces se ven en las iglesias entre jóvenes y adultos, ¿no? Porque los jóvenes diciendo, es que esta es nuestra generación, nuevas ideas, nuevas cosas, ellos ya pasaron y los adultos en cierta manera, ¿no? Es que la responsabilidad ya de los jóvenes, recuerdo mucho los consejos que me da la pastora, me dice, sean jóvenes, niños o adultos, somos un mismo cuerpo. Así es. La pierna derecha no puede ir a otro lado si no va a la izquierda. Claro. Así que el complementarnos, el conocer, ¿sabes qué? ¿Cuál es la visión como iglesia? ¿Cuál es el propósito de esta iglesia? Y nosotros empaparnos de esa visión y caminar juntos, tanto adultos como jóvenes. Sí, porque los jóvenes, escucha, ahorita Dios me hablaba y me decía, los jóvenes son la fuerza, pero los ancianos son la sabiduría. Así es. Yo puedo tener toda la fuerza del mundo, pero si no tengo sabiduría en cómo emplearla, no voy a llegar a ningún lado. Entonces yo necesito tanto la fuerza, la autoridad, como la sabiduría de Dios para saber a dónde voy a llegar y para llegar al propósito. Porque no se trata de donde tú estás, no se trata con la fuerza que tú puedas empujar, se trata en dónde está colocado tu corazón. Y entender, ¿no? Que muchas veces, lamentablemente, como jóvenes nos ganan las emociones. Definitivo. Nos gana el que... Nos gana las emociones, nos gana todo. Y queremos hacer las cosas. Es que no me entiende mi pastor. Es que no me entiende mi pastora. Es que no me entiende mi líder. No me entiende ni me tengo que ir de la iglesia para cumplir mi propósito. Creo que no es así. Creo que la manera correcta es saber y conocer qué consejo te puede dar tus pastores o líderes. Si realmente queremos rendir frutos, necesitamos conocer el consejo de nuestros pastores. La Biblia registra a tantos grandes hombres de Dios que hacían grandezas y maravillas y hoy en día es muy difícil encontrarlo. Y el Espíritu Santo me decía, porque en aquellos tiempos, cuando un hombre de Dios cometía un error, se levantaba y seguía adelante. Mas ahora cuando uno comete un error, en vez de levantarse se queda estancado. Y yo creo que eso tiene que ver con lo que la hermana Mariela está opinando, ¿no? Que devolvamos nuestro corazón a aquellos días en donde, como aquellos hombres que cometían un error, entendían su error y se levantaban y seguían adelante, porque Dios no está buscando a gente perfecta, está buscando a gente dispuesta. Así es. Y recordar que el poder y el avivamiento que Dios provocó desde siempre no tiene caducidad. Y lo que hizo antes de que abrió el mar, hizo descender fuego, lo puede hacer hoy en día. Solamente ocupa corazones, como dices, dispuestos.
impresionante y me di cuenta del potencial que esta generación tiene para cambiar no solamente la nación mexicana, sino las naciones del mundo. El potencial, y he visto la autoridad y he visto lo que Dios ha puesto en estas manos como nación mexicana para cambiar el mundo. Pero creo que es necesario entender la generación en la que estamos parados y entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, entender cuáles son los pasos para llegar al avivamiento que Dios está a punto de producir en nosotros. Y quiero reiterar un poquito de lo que el comentario que dijo la hermana Mariela, que para que el avivamiento se viera era necesario volver a las primeras obras. Y hay un momento, y cuando leí eso me recordé de una pasaje en la Biblia en donde Dios le da una palabra a Moisés y le dice: Moisés, dile a Aarón que siga, en pocas palabras, que siga estos pasos, y al seguir los pasos y al cumplir con ellos verá la gloria de Dios. Y dice que Moisés le habla a Aarón y le dice Dios que hagas esto y esto y esto. Y dice la Biblia que entonces al Aarón hacer lo que Moisés le había mandado, entonces vio la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos está pidiendo, cuando nosotros nos volvemos y entendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, es cuando miraremos la gloria de Dios. Y creo que eso se trata, volver a las primeras obras, volver a lo primero que Dios nos mandó a hacer. Porque yo no puedo hacer otra cosa de lo que Dios manda si primero no hago la primera. Valga la redundancia, ¿no? Claro. O sea, yo necesito hacer primero lo primero y después con lo demás para volver. Entonces la verdad que en Mazatlán y en Culiacán me di cuenta del potencial que tenemos en esta generación. Así es, y ver qué conceptos tan distintos a veces tenemos, ¿no? Claro. De que a veces pensamos que volver atrás es como volver a lo anticuado, volver a las costumbres, a la religiosidad. A la religiosidad. Y fíjate, me gustaría poquito diferenciar para ti, amigo. ¿Qué le llamas religiosidad? Yo creo... O sea, hablamos de que regresar al tiempo de antes y fíjate, lo comparamos con religión. ¿Por qué? ¿Qué es religión para ti? Bueno, yo entiendo religión y ese es el problema, que hemos visto nuestra vida cristiana siguiendo a Dios como una religión. Y Jesús jamás dijo que Él tenía una religión. Jesús dijo: yo traigo una doctrina, una enseñanza, un estilo de vida, traigo una amistad con Dios. Él nunca mencionó religión. Y la religión significa, en pocas palabras, ¿cómo se dice? Se puede decir cultos que nosotros hacemos habituales. Entonces, cuando tú haces algo habitual y que tú lo haces, por decir, día tras día tras día, se convierte en una religión, porque son hábitos que hacemos constante y constante. Entonces, la religión es eso. Son hábitos que nosotros tenemos, creencias que tenemos, que las hacemos día a día, con día, con día, con día. Pero la verdad es que Jesús, que tenemos que usar falda. Es que en las iglesias ya no puedes andar en tenis, tienes que ir con corbata y rápidamente llegamos a que la religión tiene que ver con eso. Pero yo la verdad, yo pienso que cuando habla de llegar y de volver a las sendas antiguas, se está hablando de nuestra forma de vivir. Así es. De nuestra forma de vivir. Y no solo verlo como apariencias, ¿no? Como claro. Tú lo comentabas, yo lo decía la semana pasada, no solamente hoy el cristiano tiene que hablar de la palabra de Dios, tiene que mostrar que la palabra de Dios es viva en ti y poder... Yo escuché en una predicación, me voy a atrever a decirlo, la gente allá afuera no lee la Biblia, pero ¿qué te pareciera si en ti, en tus acciones, pueden ver la Biblia en ti? Así es. Hacerlo vivo, hacer que lo más cerca que esas personas han estado de Dios sea por medio de ti. Claro. Y si tú llegas y con una forma de religión, una forma doctrinal, una manera así muy tajante, se van a ir, no van a querer saber nada de ese Dios tan maravilloso que tenemos. Claro. Lamentablemente mucha gente, yo he escuchado que no quieren nada con la iglesia porque nos ven como que nos pegamos como golpe al pecho, ni me acuerdo cómo me dijeron una vez, pero tú lo has dicho, Dios no vino a traer una religión,
Dios te vino a ofrecer un estilo de vida. Que nosotros la hagamos viva. Y Jesús dijo, esta generación necesita volver a tener obras para que la gente les crea que hay un Dios verdadero. Que hay un Dios verdadero. Y esta generación, por eso dice Joel 2:28, volveré a derramar de mi espíritu sobre toda carne, para que esa generación vuelva a tener las obras. ¿Para qué? Para que la gente vuelva a creer. Ese es el potencial, esa es la autoridad, ese es el poder que esta generación tiene. Ese es el poder y la autoridad donde estamos esta generación, mi generación, tu generación, parados en un tiempo de poder, en un tiempo de autoridad, en un tiempo de milagros, en un tiempo de realmente ver lo sobrenatural de Dios. Entonces, por eso Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Así que si tú alcanzas a entender en el tiempo que estás parado, cosas grandes y maravillosas vamos a ver. Así es. Y no entender que todo el ministerio tiene que ser individual. Claro. Somos un cuerpo. Necesitamos llegar a un cumplimiento. Y algo que hemos estado platicando, que el avivamiento tiene que venir ya. Así es. No esperar a que otras personas de allá afuera vengan y nos digan, en Tijuana van a hacer un avivamiento que va a bendecir a nuestro país. Lo sabemos y hay una convicción en nuestro corazón. Porque el que quiere el avivamiento está en nosotros. En todas partes se escucha 93.7, la voz de la salvación.